Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la interpretación cinética de la presión. En el capítulo pasado vimos la deducción de la ecuación de los gases ideales y ya comenté al principio del vídeo que la presión se interpretaba como la fuerza que ejercen los choques de las partículas sobre las paredes de un recipiente que los contiene en un sistema de partículas. Entonces, vamos a recuperar en este capítulo ese paréntesis que hice en el último hablando de esto y vamos a analizarlo en profundidad y ya veréis cómo el concepto de presión emerge por sí solo. Además, el que ocurra esto es súper importante porque en el fondo lo que estamos haciendo, tanto en el capítulo pasado como en este, es transformar información a nivel microscópico de un sistema de partículas en magnitudes macroscópicas que nosotros podemos medir. Y en el fondo es por eso, gracias a que se puede hacer esto, quiero decir que existe la termodinámica. Al final, nosotros, la información de un sistema de partículas, cuando las partículas son muy pequeñas y hay del orden del número de Avogadro, o sea, 10 elevado a 23 o 10 elevado a 24 partículas, es imposible que nosotros sepamos la posición y la velocidad de cada una de las partículas del sistema en cada instante de tiempo. Entonces, claro, necesitamos de alguna forma para poder hacer ciencia transformar toda esa información en algo medible a nuestra escala. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este capítulo y además, como bonus track, deduciremos también la ecuación de los gases ideales, lo que pasa que, claro, por una vía alternativa distinta a la que lo hicimos en el capítulo pasado. Entonces, para empezar, tenemos que imponer tres premisas que son que primero tenemos un gas homogéneo con una distribución de velocidades isótropa. Esto quiere decir, lo de gas homogéneo, que tenemos un sistema de partículas y todas las partículas del sistema pertenecen a una misma especie. O será oxígeno, o será nitrógeno, o será helio, pero todas las partículas del sistema son el mismo elemento. Esto obviamente es una idealización porque luego pues, en la vida real, por ejemplo, el aire que respiramos, aunque nosotros nos aprovechemos del oxígeno molecular, que es dos átomos de oxígeno, una molécula de dos átomos, la composición del aire tiene diferentes especies, o sea, desde nitrógeno, hidrógeno, dióxido de carbono, o sea, un montón. Y luego, lo de que la distribución de velocidades sea isótropa, lo que quiere decir es que el promedio de las velocidades en la dirección X es igual que el promedio de las velocidades en Y e igual al promedio de las velocidades en Z, que en definitiva quiere decir que las partículas no tienen una dirección preferida a la hora de moverse, sino que todas están en régimen de igualdad. Esto es importante para que nuestro sistema esté en una situación de equilibrio. Si esto no sucediera, implica que el sistema está en una transición de fase y hay flujos turbulentos dentro y no podemos definir promedios o si los definiéramos no serían representativos, ¿de acuerdo? Y luego, el punto 2 es que la premisa número 2 es que las colisiones entre partículas se consideran elásticas. Esto es importante porque, de no ser así, implicaría que en los choques entre partículas, a lo mejor una partícula se queda pegada a otra y entonces, claro, ya no podemos garantizar el punto 3, que es que el término del virial correspondiente a las fuerzas internas sea igual a cero. Si dos partículas en un choque se quedan pegadas, implica que están tan juntas que probablemente aparezcan fuerzas internas entre ese par de partículas que obviamente pues cada una ejerce una a la otra. Entonces, como nosotros necesitamos que este término sea cero para que la ecuación de los gases ideales sea válida, tenemos que imponer el requisito número 2 o la premisa número 2. Y bueno, pues la premisa número 3 ya la he comentado a la vez que comentaba la número 2, así que ya queda visto. Entonces, voy a borrar y comenzamos ya propiamente con el capítulo. Entonces, vamos a ver lo que os decía, que es el choque de una partícula con la pared de un recipiente, que es la situación que comenté de pasada en el capítulo anterior. Entonces, aquí lo que tenemos es una caja, esto obviamente
luego habría que extrapolarlo a 3 dimensiones, pero bueno, o sea, vais a ver a lo largo del desarrollo del capítulo que hacer eso, pues matemáticamente no supone nada más que añadir un término a las sumas. Entonces, nosotros, pues para simplificar el esquema mental que nosotros tenemos que tener para analizar esta situación, nos vale con 2 dimensiones. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es los ejes de coordenadas, x, y tenemos una partícula de masa, una partícula iésima de masa m, que tiene un momento lineal que se acerca hacia la pared derecha de nuestro cubo. Entonces, va a chocar contra la pared y va a rebotar y obviamente pues el vector momento lineal habrá cambiado. Ahora vamos a demostrar que no cambia en módulo, pero sí que cambia en dirección. Y no cambia en módulo, claro, esto pues, suponiendo que aquí vamos a tener una situación ideal en la que no hay pérdidas de energía por rozamiento, el calor de momento para nosotros ni existe, ya lo definiremos dentro de unos cuantos capítulos. O sea, tenemos una situación lo más ideal posible. Entonces, lo que ocurre es que cuando choque contra la pared, habrá un ángulo de incidencia teta sub i, donde este subíndice i no es de incidencia, sino es el ángulo que forma la partícula iésima. O sea, el ángulo iésimo. Cada partícula chocará con un cierto ángulo contra la pared, es arbitrario, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre es que el trocito de pared con el que choca, pues bueno, como es la pared derecha que es paralela al eje Y, yo he llamado a este trocito de pared, o podemos considerar que tiene una masa m sub i. Le llamo m sub i para hacer referencia a que es un trocito de masa perteneciente a la pared paralela al eje Y, porque si le pongo un número, luego en los sumatorios el cálculo que vamos a hacer puede volverse confuso y mejor llamarlo así. Entonces, una vez rebote, formará un ángulo de reflexión con dicha pared y por el principio de Fermat nosotros ya sabemos que este ángulo es igual al ángulo de incidencia. Tengo un capítulo en la lista de matemáticas, ya por el final podéis buscarlo, donde demuestro el principio de Fermat, ¿vale? Por si alguien no sabe de lo que estoy hablando, simplemente es que cuando una partícula, en realidad el principio de Fermat es originalmente un análisis para la luz, pero bueno, en sistemas ideales donde no se pierde energía, como acabo de comentar, sirve también. Y no es más que el ángulo que forma una partícula cuando choca contra una pared es igual que el ángulo que deja al rebotar. Y entonces, claro, cuando choca la partícula con la pared, como su momento lineal ha cambiado, esto implica que ha tenido que haber una fuerza actuando sobre la partícula para que dicho momento lineal pueda cambiar. O sea, en el fondo, la segunda ley de Newton. Entonces, en el capítulo pasado me centré para la demostración en la fuerza que va hacia adentro de nuestra caja, o sea, en esta de aquí, pero en este vamos a demostrar que en realidad no solo actúa esta fuerza, sino que actúan, debido a la tercera ley de Newton, este par de fuerzas por la ley de acción-reacción, y que es esta de aquí, la que sale hacia afuera de la caja, la que nosotros interpretaremos entre comillas como la presión, porque ya sabéis que la presión no es un vector, es un escalar, que es la fuerza entre la superficie. Entonces, bueno, va a haber que hacer una serie de manipulaciones sobre esta fuerza de aquí, pero en definitiva, de aquí vamos a obtener nosotros la magnitud macroscópica llamada presión. Y bueno, como veis, aquí arriba pongo que el ángulo que forma la partícula iésima después del choque, que veis que le he puesto una prima, o sea, una coma arriba, que es como vamos a llamar a estas magnitudes posteriores a la colisión con la pared, es menos el ángulo antes del choque. Esto puede verse pues porque si trasladamos el vector momento lineal al punto donde choca y decimos que, pues por ejemplo, los ángulos, o sea, el ángulo teta, en vez de abrir desde la posición X, así en sentido antihorario, como es lo normal, decimos por conveniencia que abre desde el eje Y en posición también antihoraria, o sea, esta posición de aquí que estoy poniendo en amarillo sería teta igual a 0, ¿vale? Y abre teta positivo en sentido antihorario. Pues si trasladamos el vector momento lineal de la partícula iésima antes de la colisión, pues tiene esta dirección
de aquí, ¿vale? Por lo tanto, el ángulo que forma tal como nosotros lo hemos definido sería este. Entonces, este ángulo abriendo en esta dirección sería por simetría el mismo que aquí, o sea, teta sub i', pero negativo. Vale, entonces vamos a comenzar con la demostración de cómo aparecen estas dos fuerzas, en concreto, primero la fuerza externa que sobre la partícula I ejerce la pared I, que esto es lo que quiere decir, se me había olvidado comentar, estos subíndices. Esta de aquí, como es la fuerza externa que cambia el momento lineal de la partícula iésima, pues será claro, y es una fuerza externa cuando nosotros contamos el interior del sistema de partículas, o sea, el interior de la caja. En el momento en el que contamos las dos fuerzas, en realidad sería una fuerza interna que se ejercen entre partículas de la pared y partículas del sistema. Pero bueno, en definitiva, nunca vamos a tener la situación para definir los parámetros termodinámicos de contar el exterior y el interior del sistema. Eso ya lo veremos cuando definamos el primer principio de la termodinámica, pero de momento podemos aislar cada una de las partes y entonces para nosotros tendremos aquí la presión y dentro de la caja tendremos estas fuerzas externas. Entonces esta de aquí es la fuerza externa que sobre la partícula I o la partícula iésima ejerce la pared I, y esta fuerza de aquí es la fuerza que a la pared I le ejerce la partícula iésima. Bueno, pues vamos a comenzar. Para demostrar que estas fuerzas, al menos esta de aquí, la que está dentro de la caja, aparece y es perpendicular a la pared sobre la que golpea la partícula. Entonces, para ello, nosotros sabemos que el incremento de momento lineal de la partícula iésima, esto ocurre, o la definición es la integral entre un tiempo inicial y t de esta fuerza externa, la fuerza que sobre la partícula iésima ejerce la pared I, por un diferencial de t. Entonces, vamos a hacer una cosa que es definir esta fuerza como constante. No porque sea constante en promedio, porque obviamente pues todas las magnitudes promedio son constantes para el sistema que estemos analizando, sino que como estamos hablando de la partícula iésima, pues esta fuerza en el fondo tampoco va a depender, como todas las partículas van a tardar el mismo tiempo en colisionar contra la pared, en el fondo pues podemos usar con pinzas este argumento para continuar el análisis. Entonces aquí, pues claro, ya sabéis que si esta fuerza es constante, sale fuera de la integral, entonces nos queda la integral entre t sub 0 y t de un diferencial de t. Esto es la fuerza que sobre la partícula iésima ejerce la pared I por t menos t sub 0. Y esto, como es un incremento de tiempo, pues pondremos la fuerza externa por el incremento de t. Entonces, ahora que hemos llegado a esta igualdad, pues vamos a empezar a analizar qué es el incremento de momento lineal. Tenemos el incremento de momento lineal y hemos llegado a que esto es la fuerza externa por el incremento de t, y ahora vamos a ir tirando del carro. Entonces, la parte izquierda va a ser la que vamos a ir modificando, la parte derecha va a quedar igual para todo el cálculo, así que tendremos el momento lineal tras la colisión menos el momento lineal antes de la colisión, igual a lo del lado derecho, ¿vale? Y ahora vamos a ir despacito, al menos en estos primeros capítulos, porque como tienen bastante carga de matemáticas, no vaya a ser que alguien ande distraído y se pierda. Entonces, el momento lineal iésimo pues será la masa iésima por la velocidad iésima prima menos la masa iésima por la velocidad iésima antes de la colisión. La parte derecha sigue quedando igual. Me vengo por aquí abajo. Y ahora vamos a hacer una cosa que es, vamos a sacar factor común a la masa iésima y tendremos que el vector velocidad iésima prima
podremos separarlo en componente X y componente Y. Aquí, si lo hiciéramos en 3 dimensiones, pues añadiríamos la componente Z, pero claro, ahí tendríamos que cambiar, en vez de a coordenadas polares, a coordenadas esféricas, y sería todo un lío y al final llegaríamos a lo mismo. O sea que permitidme que lo haga en 2 dimensiones. Esto será el módulo del vector velocidad diésima prima por... Y ahora fijaos que normalmente, claro, en la componente X el módulo de un vector suele ir con el coseno, pero fijaos que aquí, tal y como hemos definido los ángulos de incidencia y de reflexión, los triángulos que tenemos que hacer con el vector velocidad o momento lineal son estos de aquí. Entonces, fijaos que la componente en X, que es esta, es el cateto que está enfrente del ángulo. Por lo tanto, va a ir con el seno y la componente Y, que es el cateto adyacente, va a ir con el coseno. ¿Por qué ocurre este cambio? Debido a cómo nosotros siempre lo definimos. Pues porque recordad que he dicho hace un rato que el ángulo θ iba a abrir desde la posición Y en vez de desde la posición X. Es debido a esta rotación de 90 grados el que esto cambia. Así que aquí tendremos el módulo por el seno del ángulo iésimo prima, todo esto en la componente X, más el módulo de la velocidad iésima prima por el coseno del ángulo θ sub i prima, y esto por la componente y. Y ahora falta el otro término menos la masa sub i por la velocidad antes del choque, perdón, por el seno de θ, componente X, más velocidad sub i, coseno de θ sub i, que aquí se me ha olvidado poner el índice i al ángulo, por el vector unitario en i. Y aquí la fuerza por el incremento de tiempo. Vale. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es demostrar que el módulo de la velocidad tras el choque es el mismo que el módulo de la velocidad antes del choque. Entonces, para ello tenemos que recurrir a la conservación del momento lineal. Lo que pasa es que vamos a hacerlo con los módulos porque como la partícula I es en realidad una partícula que está ligada, tiene una ligadura que es que no se mueve, está pegada a la pared lateral derecha. Si no lo hacemos así, no sale la demostración. Entonces, y además, como estamos queriendo demostrar el módulo y no un vector, pues claro, tenemos que hacer la demostración con el módulo. Entonces, el módulo de el momento lineal de la partícula iésima prima más, o sea, perdón, el módulo no, o sea, el momento lineal de la partícula iésima prima más el momento lineal del trocito de masa de la pared prima en módulo, esto es igual al módulo de lo mismo, pero antes del choque. O sea, el momento lineal sub i más el momento lineal de la partícula que está pegada a la pared. ¿Vale? Esto es la conservación del momento lineal en módulo. Entonces, sustituimos. El momento es la masa iésima por el módulo de la velocidad, por la velocidad prima, más la masa de I por la velocidad de I prima. Esto en módulo, y ahora esto igual a lo mismo, pero sin la prima. O sea, la velocidad iésima más la masa de la pared por la velocidad de la pared. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos que aplicar la ligadura que tenemos, que es que el trocito de masa de la pared que hemos llamado m sub i no se mueve, ni antes ni después del choque. Por lo tanto, la velocidad prima es cero y la velocidad no prima es cero también. De forma que, al final, pues solo nos sobrevive la masa sub i por la velocidad sub i prima en módulo, y esto es igual a la masa sub i por la velocidad i en módulo.
Así que como la masa es un escalar, pues es positiva, puede salir fuera del valor absoluto, nos quedaría el valor absoluto de estos vectores, por lo tanto ya lo pongo así directamente. Y entonces como la masa de la partícula iésima es lo mismo, ambos lados del igual, llegamos a que la velocidad iésima prima es igual a la velocidad iésimo. Entonces, esto lo que nos va a permitir es aquí, en nuestro cálculo, poder quitar la prima del módulo de la velocidad tras la colisión. Vale, y ahora vamos a hacer otra cosa, que es, vamos a sacar factor común a m sub i, y daos cuenta que está la velocidad, como le hemos quitado la coma, está la velocidad sub i multiplicando a todos los términos de este lado de la igualdad. Por lo tanto, podemos sacar también factor común a v sub i. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es abrir un corchete y vamos a hacer lo siguiente, que es cambiar teta sub i prima por teta sub i, o sea, en la relación que tenemos, bueno, por menos teta sub i. De esta forma ya solamente vamos a tener en esta ecuación parámetros previos a la colisión. Por lo tanto, vamos a tener aquí seno de menos teta sub i, y también vamos a hacer otra cosa, que es agrupar todos los términos en x por un lado y todos los términos en y en otro. Así que aquí tendremos menos seno de teta sub i, cierro paréntesis, todo esto por la coordenada x, y ahora más, abro paréntesis, coseno de teta sub i, pero coseno de teta prima sub i es menos teta prima, menos coseno de teta sub i. Y esto en la componente y. Añadimos este otro término por aquí, que no se nos olvide. Nos venimos por aquí abajo y ahora vamos a hacer una cosa que es que nosotros sabemos que el seno es una función impar, que lo que significa es que f de menos x es igual a menos f de x, y el coseno es una función par, que lo que significa es que f de menos x es igual a f de x. Por lo tanto, en el seno este signo menos saldrá fuera y el coseno, el signo menos este de aquí, pues se reabsorbe o se neutraliza. Y ahora vemos que aquí en la componente y estamos restando exactamente lo mismo, o sea, el coseno del ángulo iésimo menos el coseno del ángulo iésimo. Por lo tanto, se cancela uno con otro, todo esto da cero y perdemos la coordenada y. Solamente sobreviven los términos en la componente x, que además como se está restando lo mismo, o sea, menos algo, pues dará menos dos veces ese algo. O sea, aquí al final vamos a tener menos dos veces, pongo la masa sub i y la velocidad sub i, aquí el seno del ángulo iésimo, y al lado derecho este término. Y ahora, por no estar arrastrando todo el rato el seno del ángulo, pues el módulo de la velocidad por el seno, esto ya hemos visto que era la componente x, aquí, según habíamos definido dónde habría los ángulos y los vectores en nuestro dibujo. Por lo tanto, esto lo que será es la velocidad iésima en la componente x. Así que en el siguiente paso ya despejamos la fuerza externa que sobre i ejerce la pared. Esto es igual a menos dos veces la masa de la partícula por la velocidad iésima en la coordenada x, dividido entre el tiempo en el que se produce la colisión. Y que no se me olvide que aquí en el paso anterior se me ha olvidado que esto va en el eje x. O sea que aquí hay que poner el vector unitario en la dirección x. Como veis, queda todo lógico, que es que la fuerza externa que se aplica sobre la partícula i cuando choca contra la pared va en el sentido negativo del eje x. Como veis, pues
esta de aquí, que va hacia adentro. Entonces, voy a borrar y voy a quedarme con este resultado. Vale, y ahora vamos a demostrar que esta fuerza no está sola, sino que pertenece a un par acción-reacción dado por la tercera ley de Newton. Entonces, eso es tan fácil pues como recurrir a la conservación del momento lineal. Tenemos que el momento de la partícula iésima después de la colisión más el momento del trocito de masa de la pared tras la colisión tiene que ser igual al momento iésimo antes de la colisión más el momento de la partícula de la pared. Vale, aquí alguien podría decir que claro, cuando he demostrado antes que la velocidad de la partícula iésima antes y después del rebote es la misma, claro, la ligadura de que el trocito de masa sub i está pegado a la pared haría que aquí esto se fuera a cero y nos quedará que el momento prima es igual al momento no prima y eso obviamente no es cierto. Entonces, ¿cómo podemos salvar esta situación? Bueno, pues nosotros siempre podremos decir que en el fondo lo que ocurre en realidad no es que el trocito de masa sub i donde colisiona nuestra partícula esté completamente rígido pegado a la pared, sino que lo que ocurre es que cuando se produce la colisión, el trocito de masa de la pared puede vibrar en este caso puesto en dos dimensiones, a lo largo del eje X una pequeña distancia y a lo largo del eje Y otra pequeña distancia. Entonces, lo que pasa es que, claro, siempre oscilará en torno a una posición de equilibrio que es la posición en la que nosotros lo hemos definido. Entonces, bueno, con ese argumento pues podemos salvar la situación de que pues en realidad aparezca esta otra fuerza. Porque si no, aquí, pues claro, alguien diría esto se cancela y entonces no hay demostración. Vale, entonces, aquí lo que podemos hacer es llevarnos el momento de la partícula iésima, los dos momentos, al lado izquierdo y al lado derecho. Igual, lo que pasa que para que quede el prima aquí delante en la resta, pues tenemos que sacar aquí un menos de factor común y entonces ya nos queda esto. Vale, aquí al final tenemos un incremento de momento de la partícula iésima y aquí tenemos menos un incremento de momento del trocito de masa iésimo. Muy bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es dividirlo entre un incremento de tiempo, el incremento de tiempo donde se produce la colisión, y hacer el límite y llevarnos ese incremento de tiempo a cero. Por lo tanto, aquí tendremos el incremento de momento sub i entre incremento de tiempo, el límite tendiendo a cero, y aquí lo mismo, acordándonos que hay por aquí un signo menos, el incremento de momento del trocito de pared entre un incremento de tiempo. Entonces, estos límites pues son en el fondo derivadas, o sea, una derivada se puede definir así que lo que tendremos es la derivada del momento de la partícula i respecto del tiempo. Esto es igual a menos la derivada del momento lineal del trocito de pared respecto del tiempo. Y ahora nosotros sabemos que la derivada del momento respecto del tiempo, esto es una fuerza, o esto se interpreta también pues como que un cambio en el momento lineal de lo que sea, de una partícula, en el tiempo, pues se produce porque ha actuado una fuerza sobre dicha partícula. Entonces, claro, ahora tenemos que poner aquí unas fuerzas y es por eso que se leen los índices de la forma en la que yo lo hago, porque he visto que en algunos sitios se leen al revés, pero yo discrepo de ese convenio, porque aquí en el fondo lo que estamos diciendo es que el cambio de momento sobre la partícula i ocurre porque ha actuado sobre i una fuerza. Entonces, claro, aquí el índice que teníamos es el índice i, por lo tanto, dejamos el índice i primero. ¿Y qué fuerza ha actuado sobre ella? Pues bueno, una fuerza debido a que ha colisionado con la otra partícula. Por lo tanto, ponemos aquí el otro índice.
y tenemos la fuerza que sobre la partícula iésima ejerce el trocito de pared paralelo al eje Y. Esto es un vector, que no se nos olvide. Y aquí tenemos menos lo contrario. Tenemos la fuerza que sobre la pared ha ejercido la partícula iésima. Y ya tenemos aquí nuestra tercera ley de Newton. Pero aquí, claro, lo importante que no se me olvide decir es que es esta fuerza de aquí, sin el menos, o sea, el menos simplemente lo relaciona una con otra, es esta fuerza la que sobre la pared paralela al eje Y ejerce la partícula iésima, lo que va a interpretarse como la presión, dividido por la unidad de superficie, etcétera, etcétera. Muy bien, pues ahora vamos a definir la fuerza promedio que se ejerce contra una pared. Porque, a ver, aquí en el fondo, pues claro, lo que ocurre es que cuando tenemos un sistema de muchas partículas, de 10 elevado a 23 o 10 elevado a 24 partículas, al final, pues tenemos que promediar todo esto. Y este es por decirlo de alguna forma, la barrera donde vamos a empezar a transformar la información microscópica en magnitudes macroscópicas. Como nosotros no disponemos de la información a nivel microscópico individual de cada una de las partículas, pues no nos queda otra que utilizar la estadística y promediar pues todo lo que podamos. Entonces, vamos a empezar a promediar la fuerza que se ejerce contra una pared y aquí pues lo que vamos a decir es que la velocidad promedio a lo largo de la dirección X, y esta raya significa promedio, ¿de acuerdo? Voy a hablar del módulo de la velocidad, no os penséis, voy a intentar hacer estas rayitas cuando hable de promedios un poco más largas que cuando hable de vectores, aunque yo creo que ya de aquí a lo que queda de capítulo voy a trabajar solamente con los módulos de las magnitudes, no voy a tomarlas con carácter vectorial, así que para no confundir más que nada. Entonces, esto se define como 1 entre el número de partículas de nuestro sistema por el sumatorio desde I igual a 1 hasta n de las velocidades en x de todas las partículas iésimas. Entonces, como nosotros queremos promediar la fuerza, pues vamos a intentar transformar esta ecuación en algo parecido a lo que tenemos aquí arriba. Así que si yo, por ejemplo, multiplico a ambos lados del igual por menos 2 veces la masa iésima y divido entre el incremento de tiempo, pues por aquí estaba la velocidad promedio en x, tengo que dividir entre el tiempo y aquí entonces pues tengo que hacer lo mismo, tengo que multiplicar por menos 2 la masa sub i entre el incremento de tiempo y por aquí tenía 1 entre n por el sumatorio desde 1 hasta n de las velocidades en x de todas las partículas. Entonces vamos a hacer ahora un truco que es decir, porque claro, aquí se ve que la masa tiene un subíndice i, por lo tanto en este sumatorio debería entrar dentro acompañando a la velocidad. Lo que pasa que, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si recordáis, el primer requisito que nosotros hemos impuesto al comienzo del vídeo es que el sistema era homogéneo y que pues todas las partículas del sistema estaban compuestas por el mismo elemento, por la misma especie. Por lo tanto, las masas es un número que es el mismo todo el rato, acompañe o no a la velocidad. Entonces, en realidad, pues nosotros podemos quitarle este subíndice i, pues porque al meterlo aquí dentro vamos a estar sumando todas las velocidades, pero el número que va con la masa, o sea, con la velocidad que es la masa, es todo el rato el mismo. Entonces, de esta forma podemos transformar esto que tenemos aquí al lado derecho en lo que tenemos en el lado izquierdo. Imaginad que entonces, claro, aquí habíamos quitado la i de la masa. Lo que pasa que una vez hecho este sumatorio y obtenido este número, lo que es la velocidad promedio en x, vamos a recuperar el subíndice i. ¿Por qué? Porque entonces ahora nosotros podemos definir todo esto como la fuerza que sobre la partícula iésima ejerce la pared I en promedio. Entonces vemos que sigue apareciendo el subíndice I a ambos lados del igual y el promedio aparece porque ya la velocidad no es esta que teníamos aquí arriba,
es la velocidad de cada una de las partículas, sino que es la velocidad promedio, por lo tanto es la fuerza promedio de cada partícula. O mejor dicho, la fuerza promedio que se ejerce sobre cada partícula. Así que esto ya lo dejo aquí escrito. La fuerza que sobre I ejerce la pared I en promedio, no se confunda esto con la raya de vector, esto es igual a menos 2 veces la masa iésima por la velocidad en X promedio entre el incremento de tiempo. Muy bien. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, como tenemos la fuerza promedio que la pared ejerce a cada una de las partículas, pues vamos a definir la fuerza promedio que todas las partículas ejercen a la pared. Entonces, vamos por partes, porque lo que digo con esto de los índices parece un trabalenguas y nos podemos liar. O sea, yo lo que quiero definir ahora es la fuerza promedio que todas las partículas ejercen en la pared I. Daos cuenta, esto es importante en los cálculos, porque si no nos habríamos equivocado. Aquí, al menos en 2 dimensiones, la fuerza sobre la pared I tiene que ser debido a las velocidades en X. Por esto de que son perpendiculares estas fuerzas a la pared donde colisionan, ¿vale? Entonces, claro, todo esto voy a ponerlo evaluado en una pared, y entonces, ¿esto qué será? Pues obviamente aquí tendremos que haber sumado desde I igual a 1 hasta N, como estamos calculando esta fuerza de aquí, pero la suma de todas las partículas, ¿de acuerdo? Porque esta es solo una, cuando todas las partículas choquen en un instante de tiempo contra esta pared, pues habrá una fuerza que será la suma de las fuerzas que ejerce cada una de las partículas individualmente. Entonces, esta fuerza es la fuerza que sobre la pared I ejerce la partícula ísima. Y esto en promedio. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que nosotros no tenemos esta fuerza, no sabemos cuánto vale, pero en realidad sí, porque está relacionada por esta ecuación con su par acción-reacción. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es intercambiar los índices y pescar un signo menos aquí. O sea, ahora tendremos que esta es menos la fuerza que sobre la partícula iésima ejerce la pared I. Entonces, esta fuerza en promedio nosotros ya la conocemos, tenemos el signo menos fuera del sumatorio y aquí el sumatorio, y esta fuerza aquí en promedio es esto, o sea, es menos 2 veces la masa iésima por la velocidad promedio en X entre el incremento de tiempo. Entonces, este signo menos cancela a este otro, y ahora aquí nos volvemos a aprovechar de que las masas iésimas, pues todas las partículas tienen la misma masa. O sea que esto en realidad podemos definirlo como m. Entonces, 2 es constante, m es constante, la velocidad promedio en x es constante, el incremento de tiempo también. Por lo tanto, sumar esto que es constante desde 1 hasta n, o sea, sumarlo n veces, pues dará lo de dentro de aquí multiplicado por n. Así que esto no es más que n por 2 veces la masa iésima, la velocidad en x promedio entre el incremento de t. Muy bien, pues ahora alguien podría decir, vale, muy bien, pues hemos calculado esta fuerza sobre esta pared paralela al eje Y, y no habría que calcularla para el resto de paredes. Pues resulta que no, porque acordaos que como hemos definido isotropía en las distribuciones de velocidades, pues si tenemos que la velocidad x promedio es igual que la velocidad en y promedio y es igual a la velocidad en z promedio, pues esto implica que como las fuerzas dependen de la velocidad perpendicular a su pared, o sea, vosotros ya sabéis, pues en 3 dimensiones tenemos ciertos planos, pues este es el eje X, este el eje Y y este
el eje Z. Entonces, este es el plano YZ, este es el plano XZ y este es el plano XY. Entonces, al plano XY, la velocidad perpendicular es la velocidad en Z, es la que viene desde arriba. Al plano YZ, la velocidad perpendicular es la que viene en el eje X. Y al plano XZ, la velocidad perpendicular es la que viene en Y. O sea que siempre, esto extrapolado a 3 dimensiones, sigue lo único que en vez de hablar de paredes con una coordenada, pues teníamos que hablar de paredes en 2 dimensiones con 2. Pero por eso decía al principio del vídeo que todo esto es extrapolable fácilmente. Pero entonces, claro, aquí, si las velocidades son iguales, en promedio, yo puedo cambiar esta velocidad por la velocidad en Y la velocidad en Z y me irá dando las diferentes fuerzas en el resto de paredes. O sea, por lo tanto, ahí tenemos que la fuerza promedio en X también será igual a la fuerza promedio en Y en la pared y la fuerza promedio en la pared Z. Y esto es natural porque la magnitud que nosotros entendemos como presión, imaginaos por ejemplo un globo, pero bueno, un globo cúbico con forma de cubo, pues la presión es la misma en todas las paredes. O sea, no tiene sentido que una pared tenga menos presión que la otra porque la presión es un parámetro intrínseco al sistema y vale una cosa, no varias. Esto, claro, siempre que el sistema esté en equilibrio. Pero bueno, un globo en estas situaciones que os cuento está en equilibrio. Entonces, esto lo que nos permite es obtener la magnitud termodinámica que nosotros vamos a llamar presión, haciendo el cálculo únicamente pues, con una velocidad y con una pared. Así que, bueno, voy a borrar, voy a quedarme con este último resultado, yo creo, porque el resto, pues, bueno, ya, viendo el dibujo se presupone, lo único que quería era demostrarlo y la fuerza esta de aquí arriba, pues ya no la voy a usar, ya me quedo con la fuerza promedio y continuamos. Muy bien, pues ahora vamos a ver exactamente la misma situación, pero en vez de con una partícula, con un chorro de partículas. Este es el dibujo que vamos a analizar. Como veis, es bastante parecido. Lo que pasa que ya esto vais a ver que el analizar esta situación vamos a dar un gran salto, claro. Precisamente pues por generalizarlo en vez de una partícula a todo el sistema. Entonces, aquí vamos a definir una serie de cosas. Una de ellas va a ser aquí como veis, bueno, es un chorro cilíndrico de partículas que entra por aquí. La base del cilindro pues tiene área A y avanza un trocito de espacio que lo he llamado incremento de S. No le he puesto incremento de X ni de Y, incremento de S pues porque está en una dirección oblicua, ¿vale? No tiene por qué coincidir con ninguno de los ejes. Y este trocito de espacio que avanza pues es la velocidad que lleva cada partícula por el incremento de tiempo. Aquí, bueno, en el dibujo se me ha olvidado poner que en realidad pues esta velocidad tendría que ser la velocidad promedio, ¿vale? Pues no tiene sentido ya hablar de la velocidad de cada una de las partículas individualmente, conocemos esa información. Entonces, el chorro choca, un ángulo de incidencia teta, un ángulo de rebote teta prima, y salen por aquí, y claro, el trocito de superficie de nuestra pared donde ha chocado, pues lo vamos a llamar S'. S' porque llamaremos S a toda la pared. Entonces, este área de aquí, pues se ve muy fácilmente que esto va a ser S' por el seno del ángulo. Aquí podemos ver muy fácil que, claro, imaginad que, por ejemplo, esta línea azul que viene por aquí, que pertenece, es el perímetro del chorro de partículas, pero podemos entender que por aquí va una partícula individual también. Entonces, claro, igual que hemos visto antes, esta partícula rebota en este punto y sale con otro momento lineal por aquí, por lo tanto, este ángulo también es teta, o teta prima, que bueno, teta prima va a ser igual a teta, ¿vale? A menos teta. Entonces va a pasar aquí exactamente lo mismo con este ángulo, o sea, a efectos de esto que voy a hacer, no hace falta que tengamos en cuenta el signo, ¿vale? Podemos tomar el valor absoluto del ángulo. Entonces, este ángulo es teta. Y si yo traslado paralelamente
lo que es el perfil de la tapa del cilindro, que tiene área A, me lo llevo aquí, pues claro, se ve perfectamente que esto es un ángulo de 90 grados, este lado de aquí tiene superficie A y la hipotenusa de este triángulo rectángulo tiene lado o superficie S'. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá este cateto? Pues como es el opuesto al ángulo teta, pues será la hipotenusa de este triángulo rectángulo, o sea, S' por el seno del ángulo. Así que de aquí sacamos esta igualdad. Vale, pues otra cosa que vamos a hacer es definir el trocito de volumen que en un tiempo t avanza una serie de partículas. O sea, por ejemplo, imaginaos, en un segundo, pues en este chorro de partículas con forma cilíndrica, si han avanzado estas partículas una distancia incremento de s, si yo esta distancia la traslado aquí, pues entonces lo que tendré es este volumen. Por lo tanto, vamos a calcular cuánto valdría. Entonces, ese incremento de volumen sería el área por un incremento de S, por lo tanto, el área es S' por el seno del ángulo y el incremento de S es el promedio de la velocidad por un incremento de t. Entonces, el promedio de la velocidad por el seno de teta, pues vuelve a ocurrir lo que ocurría antes, pues esto va a ser la componente x de la velocidad. Lo que pasa que, pues como ahora estamos con una velocidad promedio, pues esto va a ser la velocidad promedio en la dirección del eje x. Así que ya lo dejo por aquí. Esto será S', la velocidad en x promedio, por un incremento de t. Y ahora vamos a definir un parámetro que mucho ojo, porque esto podría llevar a errores. Primero lo defino y ahora lo comentamos. Este parámetro n sub v va a ser el número de partículas que tiene el sistema entre el incremento de volumen, este que estamos diciendo que en un tiempo t ha avanzado por el chorro de partículas que tiene forma cilíndrica. Entonces, mucho ojo con esto, porque esto, lo digo para el que sepa, esto no es una magnitud intensiva, esto no es constante, precisamente porque este incremento de volumen depende del tiempo que nosotros estemos contando. O sea, aquí tenemos la relación. De hecho, voy a dejarlo por aquí puesto explícitamente. Claro, cuanto más tiempo pase en nuestro reloj, pues mayor será el volumen dentro de este chorro que nosotros estaremos midiendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto de aquí no es un parámetro intensivo, ya hablaré capítulo más adelante de qué son las variables extensivas e intensivas, ¿vale? Esto no es una variable intensiva, ¿de acuerdo? No es constante para todo el sistema, pues claro, precisamente pues porque si n es el número de partículas total en nuestro sistema y yo puedo dividirlo entre el volumen que yo quiera, pues dependerá de este volumen el resultado que nosotros vamos a obtener aquí. Pero claro, yo ahora puedo coger esta magnitud, voy a hacer un copia-pega, y yo sé que incremento de v es todo esto de aquí. Por lo tanto, voy a sustituirlo en esta ecuación. O sea, esto será S', velocidad en x promedio, por el incremento de t y aquí arriba el número de partículas. Y ahora voy a hacer una cosa que va a ser despejar el número de partículas entre el incremento de tiempo. Porque ahora para el siguiente cálculo que voy a hacer me va a venir bien tener esa cantidad despejada. Entonces tendremos el número de partículas entre un incremento de tiempo. Esto va a ser igual a nv por s' por la velocidad promedio en x. Muy bien, y ahora va a ser donde vamos a recuperar el cálculo que teníamos de antes. Lo que pasa es que, bueno, ya no voy a poner lo de que esto está evaluado en una pared, pues por lo que os he comentado, que por la isotropía de las velocidades promedio, pues
podemos utilizar solo este número sin tener en cuenta lo que ocurre en el resto de paredes para la hora de definir la presión. Entonces vamos a tener que F sub I, o sea, la fuerza promedio que se ejerce sobre la pared paralela al eje Y, esto, de hecho hago un copia-pega, es esto, y ahora fijaos que aquí tenemos n, el número de partículas, entre incremento de t. Por lo tanto, nosotros ya sabemos lo que vale esto. Esto vale esta cosa que nos hemos inventado, que es nv por s' por la velocidad promedio en x, o sea que tenemos nv, s', velocidad promedio en x, 2, la masa y la velocidad promedio en x. Así que, reorganizando todo esto, pues tendremos 2 nv por s', por la masa y por la velocidad en x promedio al cuadrado. Y ahora podemos llevarnos esta s' dividiendo a la fuerza promedio sobre la pared Y de esta forma y nos queda esto, 2 nv la masa por la velocidad promedio en x al cuadrado. Entonces, a todo esto lo vamos a definir como un parámetro macroscópico que vamos a llamar presión, pero claro, esta presión está ejercida solo sobre la superficie S'. Entonces, dejadme que ahora os comente, claro, aquí nosotros hemos visto que este n sub v no es constante, sino que depende del trocito de volumen, y ese trocito de volumen depende del incremento de tiempo en el que nosotros hemos medido ese avance de este chorro de partículas. Entonces, claro, nosotros obtendríamos la presión sobre esta pared si dividimos esta fuerza promedio entre toda la pared. Como la estamos dividiendo entre solo un trocito de pared, pues claro, el resultado que nos está saliendo aquí es una presión mucho más alta de la presión real que tiene este sistema. Pero yo aquí lo que quiero que veáis es que, claro, aquí en el lado izquierdo del igual, la fuerza promedio sobre la pared paralela al eje Y es una constante para todo este sistema. Sin embargo, este trocito de superficie no es constante para todo el sistema, porque esto lo estoy escogiendo yo de forma arbitraria. Entonces, como aquí en el lado derecho 2 es una constante, la masa es una constante y la velocidad promedio en x al cuadrado es una constante también, pues claro, lo que tiene que ser variable y que dependa del valor que a mí me dé la gana darle, tiene que ser este n sub v. Por lo tanto, nosotros obtendremos aquí la presión, que es un valor constante para todo el sistema, cuando esta superficie sea toda la pared del lado, la superficie de toda la pared del lado derecho. Y eso será cuando n sub v sea, tenga un valor constante. ¿Cuándo tendrá este un valor constante? Pues cuando dividamos el número de partículas total no entre un incremento de volumen, sino entre todo el volumen. Y entonces ahí sí que tendremos que este n sub v es, por decirlo de alguna forma, la concentración de partículas en el sistema que nosotros tenemos, y eso es constante, pues como es constante, por ejemplo, una densidad, ¿vale? Pero bueno, eso no me adelanto, lo vamos a ver en un par de pasos. Dejadme que borre estos cálculos intermedios. Vale, pues ahora vamos a hacer un razonamiento estadístico que consiste en lo siguiente, que es decir, cuando el número de partículas del sistema tiende a infinito o es muy grande, y esto vamos a poder hacerlo porque, claro, tened en cuenta que un sistema tiene del orden del número de Avogadro de partículas, o sea, 10 elevado a 23 o 10 elevado a 24, entonces eso, ese número a ojos de la unidad, de lo que puede medir una persona o de un sistema, que es lo que estamos analizando, pues claro, es un número bestial. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a decir es que en estas condiciones, el chorro de partículas que va dirigiéndose a la pared para golpear en esta superficie S', cuando el número de partículas es extremadamente grande, solo la mitad de las partículas que contiene este chorro se están dirigiendo hacia la pared. La otra mitad de partículas están dirigiéndose en sentido contrario. Por lo tanto, esto podemos traducirlo como el límite cuando el número de partículas del sistema
tiende a infinito de la cantidad NV, esto en realidad no es n entre el incremento de v, sino que es la mitad de n entre el incremento de v. Por lo tanto, esto es un medio n incremento de v. Entonces ahora vamos a hacer el límite cuando n tiende a infinito de la presión, esto que nosotros hemos llamado presión, evaluado sobre este trocito de pared, cuando n tiende a infinito. Entonces esto será el límite cuando n tiende a infinito de esto, de 2nv por la masa por la velocidad en x al cuadrado promedio. Y claro, y nv cuando n tiende a infinito podemos sustituirlo por esto. Por lo tanto, aquí vamos a tener el límite cuando n tiende a infinito de 2 por un medio de n entre incremento de v por la masa por la velocidad en x promedio al cuadrado. Vale, entonces este 2 se cancela con este 2 y tenemos n, m, velocidad en x promedio al cuadrado entre el incremento de v. Entonces lo que os decía es que como el número de partículas de los sistemas que nosotros vamos a tratar cumplen estas condiciones, pues claro, no hace falta que nosotros estemos todo el rato en los cálculos operando con el límite cuando n tiende a infinito, pues ya directamente el límite no se pone, o sea, decimos que la presión evaluado en un trocito de superficie va a ser esto, y esto será válido siempre y cuando el número de partículas del sistema sea muy grande. Entonces voy a borrar este cálculo intermedio. Muy bien. Entonces, es ahora lo que os estaba comentando, que como esta presión no es un parámetro intrínseco del sistema, porque el trozo de superficie por el que yo estoy dividiendo a esta fuerza es arbitrario, a mi elección, corresponde a que aquí en el lado derecho todos son constantes, salvo el incremento de volumen, que yo lo he cogido a elección, porque este incremento de volumen viene de que yo he escogido a mi elección este incremento de tiempo. Entonces, ¿cómo convertimos esta presión en un parámetro intrínseco al sistema? Pues escogiendo un incremento de tiempo, de forma que aquí, en esta ecuación en azul oscuro, en vez de un incremento de v, obtengamos todo el volumen. O sea, para que se entienda, yo puedo decir que si aquí tengo S', Vx promedio, y yo escojo un incremento de tiempo que sea justo un incremento de tiempo concreto, voy a llamarlo incremento de tau, entonces no tendré un incremento de volumen, sino que tendré todo el volumen. Si yo tengo todo el volumen, aquí en este parámetro NV estoy dividiendo el número de partículas del sistema entre todo el volumen del sistema, y eso sí que sería una constante. Entonces, me vengo aquí a esta ecuación, 2 es constante, ahora n sub v es constante también, la masa es constante, la velocidad al cuadrado promedio en x es constante, por lo tanto no me queda otra que aquí en el lado izquierdo el parámetro que tengo que coger que sea constante para todo el sistema es la superficie de una pared completa. Por lo tanto, le quitaría aquí la coma y entonces le quito la coma también aquí, y en vez de incremento de v tengo v. O sea, ya defino la presión en una de las caras de nuestro cubo es igual a... Y ahora ya sí que esto es una constante de nuestro sistema. Por lo tanto, hemos logrado nuestro objetivo, que era transformar la información microscópica en un parámetro macroscópico que sea constante para todo el sistema cuando éste se encuentra en equilibrio. Y esto es lo que nosotros llamamos presión. Entonces ya, con esto, pues dejadme que borre este dibujo y estos cálculos, voy a quedarme con este resultado,
y de aquí vamos a ir tirando para obtener la ecuación de los gases ideales. Muy bien, pues ahora, como os decía, vamos a ver si conseguimos llegar a la ecuación de los gases ideales sin tardar mucho. Tenemos esta ecuación y vamos a recordar una de las premisas al del principio del vídeo, que era que la distribución de velocidades es isótropa. Eso quiere decir que las velocidades promedio en cada una de las direcciones del espacio son iguales, y eso implica unívocamente que si elevamos al cuadrado cada una de estas velocidades, pues por esta igualdad también las velocidades al cuadrado son iguales. Entonces, vamos a recuperar ahora un parámetro de la termodinámica estadística, que era la velocidad promedio al cuadrado. Estos índices es root mean square, que simplemente significa eso, velocidad promedio al cuadrado. Entonces, esto se calculaba, o era 1 entre el número de partículas del sistema, esto es un sumatorio desde i igual a 1 hasta el número de partículas del sistema, de las velocidades de cada una de las partículas elevadas al cuadrado. O sea, en concreto de los módulos, ¿vale? O sea, aquí llevo, desde que os avisé, que no estoy trabajando con magnitudes vectoriales. Esto puede entenderse, pues bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, el módulo de una velocidad al cuadrado es igual que la suma de sus coordenadas o de sus componentes, si estamos en el espacio tridimensional normal, pues la suma de sus componentes al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, esta velocidad puede entenderse al ser la suma de todas las velocidades del sistema al cuadrado, pues como si tuviéramos un espacio de n dimensiones donde la velocidad de cada partícula fuera una coordenada. O sea, sería como una especie de espacio de fases de velocidades. Lo único que, claro, que hay que dividirlo pues entre el número total de partículas, ¿vale? Pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea de interpretar esta fórmula. Vale, entonces aquí podemos tirar un poco del hilo. 1 entre n, abro paréntesis, y voy a intentar poner el sumatorio de forma explícita, al menos unos cuantos términos, pues por ejemplo, la velocidad de 1 elevado al cuadrado, más la velocidad de la partícula 2 elevado al cuadrado, más, puntos suspensivos, la velocidad de la partícula enésima elevada al cuadrado. Vale. Aquí sigo 1 entre el número de partículas, y ahora por esta propiedad que os acabo de decir, yo puedo separar cada una de estas velocidades al cuadrado, como son las de cada partícula, puedo separarla en sus componentes tridimensionales en este caso. Así que abro un corchete y para la partícula 1, pues yo tendré la velocidad de 1 en x al cuadrado más la velocidad de 1 en y al cuadrado más la velocidad de 1 en z elevado al cuadrado. Y aquí pues puedo hacer lo mismo para la partícula 2 y así hasta la partícula enésima. Ya lo hago directamente para no tardar tiempo en copiar lo mismo, ¿vale? Pues aquí tenemos lo mismo, la partícula 2, su módulo al cuadrado separado en componentes al cuadrado. Aquí puntos suspensivos, todas las partículas y la última. Vale, entonces ahora puedo hacer otra cosa. Puedo agrupar todas las velocidades en x en un paréntesis, todas las velocidades en y en un paréntesis y las velocidades en z en otro paréntesis. O sea que tendré 1 entre el número de partículas y aquí en el primer paréntesis tendré la velocidad de 1 en x al cuadrado más la velocidad de 2 en x al cuadrado, así todas las partículas hasta la velocidad en n en la componente x elevado al cuadrado. Pongo por aquí también para las coordenadas en y las coordenadas en z. Veis que aquí todas están las componentes en y aquí en este paréntesis todas las componentes en z. Muy bien, pues ahora yo lo que puedo decir es voy a agrupar n con cada uno de los paréntesis, o sea, voy a distribuir n, pues va multiplicando aquí a todo. Puedo decir que este paréntesis es el primero, es el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de v sub i en x al cuadrado.
Y voy a hacer exactamente lo mismo con el resto. Pues tendré 1 entre n por el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de las velocidades en i, aquí el cuadrado, y ahora aquí igual 1 entre el número de partículas por el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de las velocidades de las partículas y décima en las coordenadas z elevadas al cuadrado. Por lo tanto, estos son las definiciones de las velocidades promedio al cuadrado, tanto en x como en y como en z. Así que esto queda como v en x al cuadrado promedio más v en y al cuadrado promedio más v en z al cuadrado promedio. Pero claro, ¿qué ocurre? Que aquí habíamos definido que estas velocidades son exactamente iguales. Entonces, yo puedo decir que tanto aquí como aquí, pues escojo dejarlas en función de la velocidad en x, o sea, esto es la velocidad en x al cuadrado promedio, y esta de aquí, pues digo que también. Por lo tanto, esto es una cosa más una cosa más una cosa, o sea, es 3 veces la misma cosa. O sea, esto es 3 por la velocidad en x al cuadrado promedio. Así que después de borro todo esto cálculo intermedio, hemos llegado a que la velocidad promedio al cuadrado es igual a 3 veces la velocidad en x al cuadrado promedio. Muy bien, pues aquí vamos a hacer ahora una cosa que va a ser despejar la velocidad en x al cuadrado promedio, y esto es igual a un tercio de la velocidad root main square al cuadrado promedio. ¿Con qué intención hemos hecho esto de aquí? Bueno, pues porque yo ahora voy a coger este resultado. De hecho, ya le quito lo de que está evaluado en una superficie del cubo, pues porque es obvio, y también lo de que es constante. Aquí, en el siguiente paso, vamos a hacer una cosa, va a ser subir esta v multiplicando a la presión, así que tendremos P por v igual a, tenemos el número de partículas, la masa de una de las partículas, y hemos visto que la velocidad en x al cuadrado promedio es un tercio de esta otra velocidad. O sea, la velocidad al cuadrado promedio. Vale, entonces, en el siguiente paso voy a hacer un copia-pega, porque hasta aquí es todo igual. Y ahora tenemos n por un tercio. Dejadme que deje aquí un hueco y tenemos la masa por la velocidad esta al cuadrado promedio. Vale, entonces, si yo multiplico aquí por un medio, pues multiplico aquí por un 2 para que esto quede igual. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tengo aquí? Pues resulta que esto es la definición de la energía cinética de una partícula en promedio. Y es que resulta que nosotros sabemos por la termodinámica estadística que esto es igual a 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. Así que en el siguiente paso tendremos P por V, y esto es igual al número de partículas por 2 tercios de 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. Aquí pues se nos cancela este 2 con este 2 y este 3 con este 3 de una manera muy conveniente, y hemos llegado a esto de aquí. Así que ya aquí prácticamente lo tenemos. Nos venimos por aquí abajo para hacer el último cálculo, porque nosotros lo que sabemos es que el número de moles de un sistema es el número de partículas entre el número de Avogadro, o en definitiva que el número de partículas es
el número de moles por el número de Avogadro. Así que esto va a ser lo que sustituyamos aquí. Voy a hacer un copia-pega de esta parte y entonces tendremos el número de moles, el número de Avogadro, la constante de Boltzmann y la temperatura. Entonces, ya vimos en el capítulo pasado que a esto se le define como una nueva constante que se llama R, se llama la constante de los gases ideales, y obtenemos la famosa ecuación de P por V igual a N R por T. Así que, nada, hemos sufrido un poco para llegar aquí. Ha sido un capítulo, los dos anteriores y este, con muchas matemáticas, pero bueno, ya en los siguientes capítulos bajaré un poco la intensidad, comentaré ciertas cosas sobre los sistemas termodinámicos antes de ya volver a meternos en profundidad con más matemáticas. Entonces, nada, espero que hayáis entendido este capítulo, que veáis cómo qué es la presión y por qué surge la necesidad de inventar un concepto como el de presión, y cómo a través de esta idea hemos llegado por otro camino a la deducción de la ecuación de los gases ideales. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.